Antes de iniciar con este video quiero saludar a Lluvia Reza, que me escribió: hola, soy una mexicana residente en Canadá. Me encantan tus videos y la forma en que los relatas, con ese respeto y dedicación que le das a cada uno. Llevo unas semanas viendo tus videos y espero poder verlos todos pronto. Saludos y un fuerte abrazo de tu fan Lluvia Reza. Muchísimas gracias por tu apoyo, de verdad lo valoro con el alma. Te envío un fuerte abrazo hasta Canadá. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla y por favor cuídate mucho. Gracias por ser parte de esta comunidad. Un beso muy grande para ti. Era una mañana como cualquier otra en Coronel Oviedo, en Paraguay. Las calles polvorientas del barrio Villa Delfín amanecían con la rutina de siempre: madres barriendo el frente de sus casas, perros callejeros buscando sombras, radios encendidas repitiendo la misma música tropical. Pero ese día, en medio de esa aparente normalidad, algo no encajaba. María Fernanda no volvió a su casa. Ella tenía solo 17 años y un futuro que apenas empezaba a desplegarse. Estaba embarazada, cursaba el colegio y, como muchas chicas de su edad, creía en el amor. Creía que su pareja, quien era otro adolescente como ella, estaría allí para acompañarla, para crecer juntos, para construir un hogar los dos. Pero lo que Fernanda no tuvo en cuenta es que el corazón humano puede esconder rincones tan oscuros que ni la infancia alcanza a limpiarlos. Que no todos los amores son un refugio como normalmente se cree. Que a veces los monstruos no vienen con máscaras, sino con sonrisas adolescentes y promesas rotas. Días después de su desaparición, el humo negro de una fogata en un yuyal alertó a los vecinos. Lo que parecía solo pasto seco quemado ocultaba una verdad monstruosa. El cuerpo calcinado de Fernanda yacía entre cenizas, a pocos metros de la casa del que alguna vez dijo amarla. La autopsia fue brutal. Había sido quemada viva y estaba embarazada de 15 semanas. Su asesinato no fue un impulso ciego, fue planificado, ejecutado y encubierto con una frialdad escalofriante. Y detrás de ese plan no solo estaba él, su novio, sino también una amiga suya, cómplice silenciosa y consejera del horror, que por mensaje de texto le indicó cómo matar sin dejar rastros, como si la vida humana fuera apenas un estorbo que se puede borrar con una jeringa, una pastilla o con una mentira. Una densa humareda negra se elevaba frente a la casa de la familia González, en la ciudad de Coronel Oviedo. El fuego crepitante iluminaba las paredes vandalizadas con inscripciones de rabia y dolor. Bajo la lluvia torrencial que empezó a caer, vecinos habían rodeado la vivienda del adolescente acusado, arrojando piedras y maldiciones ahogadas de tristeza. Allí vivía el muchacho de 17 años, señalado como el presunto asesino de María Fernanda Benítez, una joven ovetense también de 17 años que hasta hacía poco fue su novia. La noche anterior, las sirenas y las luces rojas de la policía rompieron la calma del barrio. Los agentes llegaron para poner bajo custodia a los padres del menor, intentando protegerlos de la turba y allanando la escena del crimen que ya todos intuían. María Fernanda había desaparecido el martes 27 de mayo de 2025. Aquella mañana salió de su casa diciendo que visitaría a una compañera del colegio, pero nunca regresó. Su familia, alarmada, denunció la desaparición de inmediato. Sin embargo, los primeros días fueron un calvario de incertidumbre y frustración. Los Benítez clamaban por ayuda mientras las autoridades parecían completamente indolentes. «Mi hija tiene un iPhone, podemos rastrearla», insistía su padre. Sin embargo, su padre solo recibió respuestas burocráticas y promesas vacías. La comunidad entera de Coronel Oviedo se unió a la búsqueda, palpando cada callejón y baldío con la esperanza de hallarla con vida. Pero el sábado, esa esperanza se hizo añicos.
en un yuyal, un lote baldío invadido de maleza a escasos 20 metros de la casa de la familia González. Unos vecinos hallaron los restos calcinados de un cuerpo. Eran de María Fernanda. Por lo tanto, la escena era estremecedora, la tierra negra aún tibia y el aire denso con el olor penetrante de carne quemada. Las primeras pericias forenses indicarían más tarde que Fernanda había sido quemada con vida. Murió por intoxicación con monóxido de carbono, es decir, inhalando el humo del fuego que la consumía. No había escapatoria a la horrorosa conclusión. Alguien la había rociado con combustible y prendido fuego cuando aún respiraba. Como si esto fuera poco, la autopsia reveló otro dato trágico. Fernanda estaba embarazada de unas 15 semanas, con un feto de sexo masculino todavía en su vientre. Iba a ser madre de un niño, pero ese pequeño también murió entre las llamas junto a ella. Desde el inicio las sospechas apuntaron a su entorno más cercano. ¿Quién querría hacer algo tan monstruoso? La respuesta comenzó a tomar con rapidez forma de manera inquietante. Su propio novio adolescente emergió como el principal sospechoso del caso. Aquel chico de rostro aniñado y modales tímidos a quien muchos conocían del barrio y la escuela, habría planeado meticulosamente el asesinato de Fernanda. La policía y el Ministerio Público armaron la cronología del caso. El crimen ocurrió el mismo 27 de mayo entre las 11 y las 14 p.m. en la casa del muchacho. Durante esas horas cruciales, las cámaras de seguridad de la vivienda fueron apagadas deliberadamente. Alguien quería ocultar lo que allí sucedería. Y hay más. Una carretilla de mano fue vista luego en distintas posiciones en el patio trasero. Los investigadores dedujeron que ese carro de metal sirvió para transportar el cuerpo de Fernanda, ya sin vida o agonizante, desde el patio de la casa hasta el baldío enfrente donde la quemaron. Entonces todo indicaba que la vivienda del novio fue el escenario del asesinato y que él, un menor de 17 años de edad, había premeditado cada paso. La historia detrás de este caso es tan escalofriante como el hallazgo del cuerpo. A medida que la fiscalía profundizaba en el caso, emergió la figura sombría de una tercera persona, Micaela Rolón Melgarejo, una amiga cercana del sospechoso. Micaela, de 19 años, estudiante de medicina, sería mucho más que una simple confidente. En el teléfono celular del muchacho encontraron conversaciones de WhatsApp que revelan una trama siniestra. Micaela, guardada en los contactos como Mica Melgarejo, fungía prácticamente como consejera del crimen. Días antes de la desaparición de Fernanda, el joven le había confesado a Micaela que había un problema. Fernanda estaba embarazada y quería tener a su bebé, algo que él no deseaba. Desesperado, le contó que ya le había dado a su novia la pastilla que interrumpe el embarazo, pero esta no surtió ningún efecto. Micaela, fría, le reprochó que había usado solo una. «Yo te dije que tanteé con dos», le escribió, minimizando con crueldad la vida gestándose en el vientre de la chica. La conversación empeora con cada mensaje. Sin lograr que Fernanda perdiera el embarazo, el muchacho comenzó a contemplar la idea más extrema. «¿Y si la mato a ella y la entierro en el terreno de al lado?», llegó a preguntar él, como quien busca aprobación para lo impensable. Al otro lado del chat, Micaela no mostró sorpresa y mucho menos horror. Por el contrario, aportó sugerencias. Le indicó un método para matar sin dejar huellas. Sugirió inyectarle aire en las arterias a Fernanda, provocándole una embolia gaseosa mortal que simularía un paro súbito sin rastros de violencia visibles. También le recomendó sedarla previamente con clonazepam, un ansiolítico, para que no opusiera resistencia. Eran planes dignos de un asesino serial experimentado, discutiéndose fríamente entre dos adolescentes por chat como si se tratara de la receta de un experimento cualquiera. Planificaron el horror con días de anticipación mientras Fernanda, ajena a esa conspiración macabra, aún confiaba en quienes la rodeaban.
El 27 de mayo, según las evidencias, el plan se puso en marcha. Fernanda fue invitada a la casa de su novio. Quizás ella pensó que hablarían del futuro de ambos, de ese hijo que estaba en camino. Tal vez albergaba la esperanza de convencerlo de asumir juntos la responsabilidad. Nunca sabremos qué palabras se cruzaron en esas horas. Lo cierto es que él la hizo pasar al patio trasero, alejado de miradas curiosas. Es posible que le diera algo de beber adulterado con clonazepam, cumpliendo su preparativo. Cuando Fernanda estuvo lo suficientemente aturdida, el joven actuó. No sabemos si finalmente usó una jeringa para inyectarle aire o si optó por métodos más brutales. Sin embargo, la autopsia indicó que Fernanda presentaba golpes en la cabeza y fracturas en el brazo, lesiones vitales que pudieron ser causadas antes de incendiarla. ¿La golpeó con algún objeto? ¿Hubo un forcejeo final? Son preguntas sin respuesta pública aún. Lo que sí se sabe es que tras consumar el crimen, el asesino improvisado colocó el cuerpo de la muchacha en la carretilla, quizá lo cubrió con algo para ocultarlo y luego lo sacó fuera de la casa. Cruzó la calle hasta el baldío entre matorrales donde habían acordado deshacerse de ella. Allí roció el cuerpo con combustible y luego le prendió fuego. Las llamas devoraron la evidencia de sus otros métodos, pero también, inesperadamente, produjeron la señal de alarma que llevaría a su caída, porque un cuerpo ardiendo genera humo, y el humo atrae miradas. Horas después, algunos vecinos divisaron aquella humareda extraña elevándose en la distancia. Entonces alertaron a la policía. Pronto encontraron lo que quedaba de Fernanda, irreconocible. El impacto en la comunidad fue de inmediato. La pregunta era, ¿quién pudo hacer algo así? En el velorio, la madre de Fernanda apenas podía articular palabras. El padre, entre sollozos, prometió que no descansaría hasta ver al culpable tras las rejas. Las autoridades esta vez sí se movilizaron con rapidez. Todas las pistas señalaban al novio. Él había sido la última persona en verla con vida. Había incoherencias en su testimonio y finalmente terminó confesando la ubicación del cuerpo, aunque no los detalles de cómo la mató. Entonces fue detenido y puesto bajo custodia en un centro para menores infractores, mientras la causa avanzaba. La noticia de la muerte atroz de María Fernanda Benítez corrió como pólvora por Paraguay. La indignación popular creció al conocer los detalles: quemada viva, embarazada, víctima de su novio adolescente y de la perversa complicidad de una amiga en la sombra. Entonces Coronel Oviedo estalló en protestas. Vecinos furiosos atacaron la casa del sospechoso, la misma donde Fernanda habría sido asesinada. Prendieron fuego a partes de la vivienda, forzando a los bomberos a intervenir de inmediato. Hubo enfrentamientos con la policía antimotines, que tuvo que lanzar gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a la multitud enardecida. En las paredes de la casa quedaron pintadas frases dirigidas al chico y también a sus padres, acusándolos de monstruos. Para muchos resultaba incomprensible que los progenitores no hubieran notado nada o incluso que pudieran haber sido encubridores. Las autoridades de momento descartaron que ellos participaran, pues no se encontraron indicios para imputarlos o culparlos, pero igual los mantuvieron bajo investigación y custodia preventiva por un tiempo. El caso tomó un cariz todavía más turbio cuando el padre de Fernanda hizo denuncias públicas sobre posibles influencias y favores políticos. Aseguró que el joven homicida era ahijado de una fiscal, que el juez tenía parentescos con políticos locales y que el padre del menor había sido secretario de un senador muy poderoso. Temía que la investigación se entorpeciera o que intentaran encubrir al chico por sus conexiones. No quiero que este caso termine en el olvido. Solo con apoyo de la prensa lograré justicia, porque aquí todos son parientes, dijo con frustración y dolor. Sus palabras calaron hondo en la opinión pública y presionaron a las instituciones.
el fiscal general del estado terminó designando un equipo especial de investigación para este caso, sumando más fiscales a la causa y apartando a aquellos en quienes la familia desconfiaba. Asimismo, a los pocos días se ordenó la detención de Micaela Chiara Rolón. La joven cómplice fue imputada por incitación al feminicidio, apología del delito, asociación criminal y omisión de aviso de un hecho punible. Su rol activo en la planificación, evidenciado por los chats, la puso en el ojo de la justicia. Cuando la policía la arrestó, gran parte de la ciudadanía sintió un atisbo de alivio, al menos uno de los cerebros detrás de semejante barbarie enfrentaría consecuencias legales. A Micaela la llevaron esposada con capucha cubriendo su rostro en medio de abucheos de la gente. Que una estudiante de medicina estuviera implicada en algo tan sórdido generó aún más rechazo e incomprensión en la sociedad paraguaya. ¿Cómo alguien dedicado al cuidado de la vida pudo ayudar a tramar una muerte tan cruel? Era otra de las preguntas sin respuesta que este caso legaba. Al cierre de este capítulo bastante terrible, Paraguay llora a Fernanda Benítez y a su hijo nonato. La historia, por desgracia, no es solo morbo pasajero. Es un espejo oscuro en el que toda una sociedad se mira con espanto. Un adolescente común y corriente resultó ser capaz de planear y ejecutar el asesinato de su novia embarazada, motivado por el egoísmo absoluto y el miedo a asumir responsabilidades. Y no estuvo solo, recibió apoyo logístico y emocional de una amiga, otra joven aparentemente normal. El vacío moral tras este crimen es profundo, pero trágicamente no es el único. En otras latitudes de Latinoamérica, historias de violencia juvenil similar se estaban escribiendo con sangre. Al mismo tiempo, la llama del vacío arde también más allá de Paraguay. La arena fina de la playa Brava en Punta del Este se extiende blanca e interminable, besada por un mar frío e invernal. Es 15 de agosto de 2023. Apenas hay turistas en esta época en el famoso balneario uruguayo. El lujo de los edificios cercanos contrasta con la soledad crepuscular de la costa. Sobre la arena, dos siluetas juveniles caminando lado a lado. Valentina Cancela, de 17 años, ha venido hasta aquí en secreto para encontrarse con su exnovio Santino, de la misma edad. Sus padres no lo saben, desde luego. La relación entre ellos había terminado hacía poco tiempo y no en buenos términos. De hecho, quienes los conocían hablaban de un noviazgo tormentoso con arranques de celos y discusiones frecuentes. Tóxico fue la palabra que luego usarían las autoridades para describir esta relación sentimental. Aún así, aquella tarde Valentina accedió a verlo una última vez. Tal vez él le dijo que quería disculparse o darle algo al respecto. Quizá ella necesitaba un cierre mejor. Caminan juntos un rato por la costa desierta. El viento salobre juega con los cabellos de la chica, que se recoge la melena tras la oreja. Buscan un punto apartado y se sientan en la arena mirando las olas grises. Santino se ubica justo detrás de Valentina, abrazándola por la espalda mientras conversan. Desde lejos, parecerían dos enamorados reconciliándose, pero pronto las palabras suben de tono, empiezan a discutir, algún reproche, una súplica tal vez. En la mente de Santino se agita una tormenta por completo. No soporta la idea de que ella de verdad lo deje. El orgullo, los celos, el sentimiento de pérdida se combinan en una furia fría. De repente Santino rodea con su brazo el cuello delicado de Valentina, aprieta con fuerza con toda la rabia acumulada.
Ella se debate, patea la arena, intenta gritar pero solo emite ahogados jadeos que el viento se lleva. Los dedos de él se hunden más en la piel. Valentina forcejea unos segundos desesperados hasta que sus uñas dejan de arañar los brazos de su agresor. El joven la ha estrangulado por detrás y no afloja su agarre hasta asegurarse de que no respira. La mirada de Valentina, que alguna vez fue vivaz, queda fija en un horizonte vacío. Cuando por fin la suelta, el cuerpo sin vida de la chica cae de lado sobre la arena húmeda. Santino se queda unos instantes mirando lo que ha hecho. Quizás sus propias manos tiemblan, quizá no. Nadie vio nada en esa playa silenciosa. El estruendo de las olas ha tragado el ruido de la lucha. Aturdido pero resuelto, Santino se pone de pie y retrocede. Deja ahí el cuerpo de quien hasta hacía poco decía amar, sin una lágrima, sin una nota de arrepentimiento. Se da media vuelta y vuelve a la ciudad. En su mente la idea de negarlo todo toma forma al instante. Nada pasó, se repetirá. Es joven, cree que podrá engañar al mundo si solamente lo desea. Esa misma noche al llegar a casa actúa como si nada hubiese ocurrido. Quizás cenó con su familia, quizás se encerró en su habitación a borrar mensajes. No llamó a nadie, no denunció absolutamente nada. Horas más tarde los padres de Valentina Cancela empiezan a preocuparse, pues su hija no regresó a casa y tampoco contesta a su teléfono. Llaman a las amigas de Valentina, preguntan si la han visto, pero nadie sabe absolutamente nada. En ese momento alguien menciona a Santino, podría estar con él. Algunas amigas le envían mensajes a Santino a través de las redes sociales, consultándole si sabe dónde está Valentina. Él responde rápido, con fingida inocencia. No sé nada. No he hablado con ella. Deberíamos ir a buscarla, les escribe, haciéndose el preocupado. Miente con una sangre fría escalofriante. Ya para entonces Valentina llevaba horas muerta y él mismo era el asesino. Pero Santino aparenta sorpresa y hasta se ofrece a ayudar en la búsqueda. Mientras tanto, los padres de la chica denuncian la desaparición a la policía. Comienza un operativo de rastreo en Punta del Este. Esa ciudad habitualmente asociada a glamour y vacaciones, ahora era un escenario de un posible crimen. El miércoles 16 de agosto por la mañana, apenas las primeras luces bañan la costa. Un equipo de búsqueda recorre la playa Brava. No tardan en encontrar una mochila semienterrada en la arena que pertenece a Valentina Cancela. El hallazgo activa la alarma. Rastrillan con más intensidad la zona de dunas cercanas y entonces, allí parcialmente cubierta por arena y algas arrastradas por la marea, descubren a Valentina. Su cuerpo yace boca arriba, sin signos vitales, con livideces que indican estrangulación. La imagen es devastadora. Una joven de apenas 17 años de edad, con toda la vida por delante, asesinada y abandonada en ese paraje solitario. La noticia golpea al país. Otra adolescente víctima de feminicidio, ahora en Uruguay. Punta del Este, conocida por sus playas paradisíacas, se convierte en el escenario de una tragedia juvenil que nadie esperaba. Santino no pudo sostener su teatro mucho tiempo. Apenas 24 horas después del crimen, con la policía estrechando el cerco y las pruebas acumulándose, el chico confesó la verdad. Abrumado probablemente por la culpa o tal vez por la presión, le reveló a su padre lo que había hecho, admitiendo que él mató a Valentina Cancela. Juntos fueron a la comisaría y Santino repitió su relato ante los investigadores del caso, señalando exactamente dónde había dejado el cuerpo. No intentó huir, no puso resistencia tampoco, sencillamente bajó la cabeza y se entregó. Quizá en ese momento se dio cuenta de la magnitud de su acto, quizá no, y solo buscó una salida que le atenuara el castigo. La detención de Santino fue inmediata. Por la edad fue enviado a un instituto de detención de menores infractores, quedando a la espera de su proceso judicial. El caso de Valentina Cancela conmovió a Uruguay entero. Jamás se había juzgado a un menor de edad por feminicidio en la historia uruguaya, y este sería el primero. Durante el proceso se supo que Santino probablemente
provenía de una familia de buen pasar económico, sin antecedentes de violencia. No hubo una causa evidente más allá de los celos y la ira de saberse rechazado. En audiencias a puerta cerrada, por tratarse de menores de edad, se reconstruyó la premeditación en cierto grado. Santino había citado a Valentina a escondidas, eligió un sitio apartado deliberadamente. Tal vez no planeó matarla desde el inicio de esa cita, pero una vez allí, ante la negativa de ella de volver con él, tomó la decisión fatal en un arrebato posesivo. La sentencia llegó meses después, en febrero de 2024, y sentó un precedente. Santino fue condenado a 10 años de reclusión por el feminicidio de Valentina. 10 años es la pena máxima permitida por la ley uruguaya para un menor de 18 años de edad. Significa que recuperará su libertad cuando este sujeto tenga los 27 años, siendo aún muy joven. La condena causó reacciones encontradas desde la opinión pública. Por un lado estaba el alivio de ver justicia, aunque sea parcial, por Valentina, pero por otro lado muchos cuestionaron si una década era castigo suficiente por arrebatarle la vida a una persona. El fallo destacó por su simbolismo. Por primera vez Uruguay reconocía legalmente un feminicidio cometido por un adolescente, llamando a las cosas por su nombre. Tras la sentencia, la familia de Valentina sostuvo entre lágrimas una foto de su hija al salir del juzgado. En entrevistas breves, su madre dijo que nada les devolvería a Valentina, pero al menos esperaban que este caso sirviera para concientizar a otras chicas y chicos. Que ninguna otra joven tenga que pasar por esto, dijo abrazada al padre de Valentina. El asesinato de esta muchacha luminosa, que estaba por empezar la universidad y tenía sueños de viajar, dejó a un país preguntándose qué falla en la educación emocional de nuestros jóvenes. ¿Cómo es que un chico de 17 años, sin antecedentes penales, pudo estrangular con sus propias manos a la persona que amaba y luego fingir preocupación con tal frialdad? La playa del silencio se convirtió en símbolo de esa pregunta sin respuesta. Las olas borraron pronto las huellas de la pelea en la arena, pero no pudieron borrar el eco de esa última discusión mortal. Uruguay añadía el nombre de Valentina Cancela a la tristísima lista de mujeres víctimas de violencia de género, subrayando que la edad del agresor poco importa. El machismo, la obsesión y la falta de empatía pueden anidar incluso en corazones jóvenes. La tarde del 29 de junio de 2023 transcurría apacible en La Boulaye, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba en Argentina, a la salida de la escuela IPEM número 278 Malvinas Argentinas. Dos amigos de 14 años caminaban juntos como lo hacían casi todos los días. Joaquín Sperani, con su bicicleta en una mano y la sonrisa fácil en el rostro, charlaba animadamente con quien consideraba su mejor amigo de la infancia. Las cámaras de seguridad de la cuadra los captaron pasando frente a una tienda. Joaquín aparecía sonriente al lado de su compañero. Nadie podría sospechar nada malo al ver a esos dos chicos uniformados tan normales creciendo juntos en un pueblo tranquilo donde todos se conocen. Por eso lo que ocurrió en los minutos siguientes resulta todavía hoy difícil de creer. A pocos metros de la escuela se erige una casa abandonada, de esas con las ventanas rotas y el jardín comido por las malezas, que los vecinos evitan. Los dos muchachos se encaminaron hacia allí, quizá para explorar o jugar o simplemente por atajo. Nunca lo sabremos con certeza. Lo cierto es que ambos ingresaron a ese caserón silencioso y en penumbras, y solo uno salió con vida. Dentro, entre escombros y polvo, estalló una discusión feroz entre los amigos. Testigos no hubo, pero por la reconstrucción forense podemos imaginar la escena. Gritos juveniles rebotando contra las paredes descascaradas.
Un empujón, tal vez insultos. De pronto, el otro chico, llamémosle para preservar su identidad, dado que es menor de edad, tomó un objeto contundente, un trozo de hierro o caño oxidado, y lo descargó contra la cabeza de Joaquín. El primer impacto hizo brotar la sangre y derrumbó a Joaquín, pero el agresor no se detuvo allí. Cegado por una rabia sorda, lo golpeó una y otra vez. La autopsia indicaría después que Joaquín sufrió más de 10 golpes en el cráneo con un elemento duro que le provocaron un traumatismo cráneoencefálico severo y la muerte prácticamente en el acto. Los muros vacíos de la casa fueron testigos mudos de esta brutal traición. En cuestión de instantes, un niño había asesinado a su mejor amigo de la forma más violenta. Cuando el silencio volvió a reinar en la casona, contempló el cuerpo inerte de Joaquín tendido entre escombros. Imaginemos por un segundo la mente de ese chico de apenas 14 años de edad. ¿Entró en pánico al comprender lo que había hecho o sintió una extraña calma? Su siguiente acción sugiere una frialdad calculadora. Salió de la casa dejando a Joaquín allí, oculto a simple vista. Volvió sobre sus pasos hacia la escuela como si nada hubiese ocurrido. De hecho, hay un video que lo muestra regresando solo, a paso apresurado rumbo al colegio. Se ve que llevaba un teléfono en la mano, el teléfono de Joaquín, según luego confesaría a su madre, y que lo deja caer y lo recoge nervioso. Era la hora en que debían volver a clases por la tarde. Llegó a tiempo y se presentó en el aula como cualquier otro alumno, portando incluso el celular de su amigo fallecido. Nadie notó nada extraño en él durante esas primeras horas. La desaparición de Joaquín empezó a preocupar recién entrada la noche, cuando no regresó a casa y su familia denunció que no sabían absolutamente nada de él. El pueblo entero de La Boulaye se movilizó en su búsqueda al día siguiente. Brigadas de vecinos y policías recorrieron calles, baldíos, el club, la plaza. Curiosamente, las primeras pistas dirigieron la búsqueda lejos de la escuela hacia las afueras del pueblo, un desvío que consumió un tiempo valiosísimo. ¿Por qué buscaron en sitios tan distantes? Porque el amigo de Joaquín, les dio información falsa a los investigadores del caso. Cuando lo entrevistaron como testigo, al fin y al cabo, él había sido visto con la víctima por última vez. Fingió preocupación y soltó una historia inventada. Dijo que Joaquín estaba cansado de las restricciones en su casa, que sus padres eran muy estrictos con él, e insinuó que su amigo podría haberse escapado para irse a vivir con otra familia, y hasta indicó una dirección probable hacia donde supuestamente había huido. Todas estas afirmaciones resultaron ser mentiras urdidas para alejar a la policía del verdadero escenario del crimen. En un alarde de sangre fría, el adolescente asesino engañó a adultos y autoridades, prolongando la agonía de los padres de Joaquín, que buscaban desesperados en el lugar equivocado. Pasaron 3 días interminables. El domingo 2 de julio de 2023, algunos vecinos, desconfiando del rumbo de la investigación oficial, decidieron inspeccionar por cuenta propia los alrededores de la escuela. Grande fue su conmoción al entrar a la vieja casa abandonada a apenas 100 metros del colegio y hallar allí el cuerpo de Joaquín. Estaba oculto tras unos restos de mampostería, con su mochila aún cerca. La escena hablaba por sí sola. Joaquín había sido brutalmente asesinado a golpes en la cabeza. La noticia corrió veloz. El niño perdido había estado todo el tiempo cerca, sin vida, mientras todos lo buscaban lejos. Y lo más escalofriante, el principal y único sospechoso era su gran amigo aquel que había ayudado en la búsqueda, fingiendo angustia y aportando pistas falsas. Arrinconado por la evidencia, las cámaras de seguridad que los vieron juntos, las contradicciones en su relato, el hecho de tener consigo el celular de Joaquín, se quebró y confesó su crimen ese mismo día. La comunidad quedó en shock.
Padres que conocían a ambos chicos no podían procesarlo. ¿Qué motivo pudo tener para hacer algo así? Se habló de una pelea por alguna tarea escolar, de rencillas infantiles, incluso se rumoreó sobre la influencia de contenido violento en internet. Nada concreto. La realidad es que hasta donde se sabe no hubo un motivo claro. Fue un asesinato inexplicable en su maldad, la traición a sangre fría de un niño hacia otro. Fue inmediatamente detenido, pero aquí la historia toma un giro agridulce respecto a la justicia. En Argentina, un menor de 16 años es inimputable penalmente, lo que significa que no puede ser juzgado ni condenado como adulto por ningún delito. Tenía solamente 14 años al momento del hecho, así que legalmente no se le puede imponer una pena de prisión común. Las autoridades lo enviaron a un instituto de menores para una evaluación psicológica exhaustiva. Informes preliminares indicaron que el chico comprendía lo que había hecho, aunque tal vez no dimensionaba las consecuencias de sus hechos. A la espera de decisiones judiciales sobre su futuro, pasó un tiempo en ese centro de menores mientras un juez determinaba si debía quedar bajo tratamiento, custodia de sus padres u otra medida de seguridad. Esta situación enfureció a la familia de Joaquín y a muchos vecinos. En la práctica, el asesino podía quedar libre al cumplir 18 años sin antecedentes penales, como si nada hubiese pasado. Es un psicópata, llegó a declarar la madre de Joaquín totalmente desesperada. Temía que en pocos años recuperara su libertad y pudiera incluso hacerle daño a otra persona o a otro de sus hijos, dado que lo conocían de toda la vida. «¿Y si lo largan? Mira si se aparece en mi casa», dijo entre lágrimas, externando un miedo comprensible que resonó en todo el país. El crimen de Joaquín Sperani abrió un debate nacional sobre la responsabilidad penal juvenil. Muchos pedían reformar la ley para bajar la edad de imputabilidad, horrorizados ante la idea de que alguien capaz de tal saña no recibiera castigo proporcional. La familia de Joaquín, por su parte, inició acciones legales contra el Estado por considerar que falló en proteger a su hijo. También encabezaron marchas pacíficas con carteles de «Justicia por Joaquín» en las calles. En esas marchas podía verse a chicos y grandes llorando juntos, todavía incrédulos de que el monstruo hubiera estado entre ellos, con el rostro de un niño conocido. En las misas locales se pidió por el alma de Joaquín, un chico alegre, fan del Boca Juniors, buen compañero según sus maestros, y también un alarde de compasión cristiana por la familia del agresor que cargaría para siempre con esa cruz. Al finalizar este capítulo queda un sabor particularmente amargo. Aquí no hubo celos románticos, ni embarazo no deseado, ni abuso conocido que sirva de motivo. La violencia brotó aparentemente de la nada en el seno de una amistad infantil. Si la historia de Fernanda evidenció un cálculo siniestro y la de Valentina una pasión destructiva, la de Joaquín nos enfrenta a la crueldad inexplicable en alguien que apenas empezaba la adolescencia, un vacío diferente, quizá más aterrador porque no podemos comprenderlo y tampoco anticiparlo. La inocencia traicionada duele el doble, porque nos arrebata la fe en la bondad natural de los niños. La Boulaye nunca volverá a ser el mismo pueblo tranquilo. Ahora carga con un fantasma, el de un pequeño que confió en su amiguito y terminó encontrando la muerte en sus manos. Tres crímenes, tres jóvenes convertidos en asesinos, tres víctimas que murieron no a manos de extraños, sino de personas en quien confiaban ciegamente. Al juntar estas historias, el panorama que emerge es desolador y profundamente inquietante. ¿Qué está ocurriendo en el interior de ciertos jóvenes para llegar a extremos tan macabros? Cada caso presentó circunstancias distintas, pero hay un hilo oscuro que los conecta. En todos el
mal brotó desde adentro, desde un vacío emocional o moral que la sociedad no supo ver a tiempo. En Paraguay, un adolescente no soportó la idea de asumir las consecuencias de sus actos. Ese bebé en camino, y alentado por una amiga, prefirió eliminar a sangre fría a su novia embarazada antes que enfrentarse a la vida adulta. La ausencia de empatía absoluta, la cosificación de dos vidas, la de Fernanda y la de su hijo por nacer, como meros obstáculos a remover, revela un vacío de valores estremecedor. En Uruguay, un chico lidiando con el fin de una relación decidió poner un fin. Si no podía poseer a su amada, la destruiría por completo. Optó por el dominio definitivo mediante la muerte antes que aceptar la pérdida, un acto de egoísmo supremo que denota una incapacidad de procesar el dolor emocional, una falta de propósito más allá de la relación posesiva, otro vacío existencial que se llenó de completa violencia. En Argentina, un niño de 14 años aparentemente mató porque sí, por una rabieta, o vaya uno a saber qué impulso oscuro tuvo. Allí el vacío toma la forma de la ausencia de conciencia del prójimo. La vida ajena ya no significa nada. El amigo es reducido a objeto que se puede romper sin remordimiento alguno. Es el nihilismo puro encarnado en un menor de edad. Estos jóvenes perpetradores tienen en su edad, en su mente, una frialdad posterior al acto que sobrecoge desde luego. El paraguayo volvió a su rutina tras quemar a Fernanda, mintió a todos hasta que las pruebas lo arrinconaron. El uruguayo se fue a casa como si nada hubiese sucedido, texteó a las amigas de Valentina simulando preocupación, se habría incluso mostrado compungido por lo que había sucedido, creyendo que él no era el culpable de lo que había hecho. Se habría salido con la suya de no hallarse la mochila en la arena. El argentino continuó en la escuela inventando pistas falsas y colaboró en la búsqueda con una tranquilidad pasmosa durante varios días. Sus comportamientos, que retratan una desconexión emocional severa, una capacidad de encubrimiento y engaño que no asociamos con chicos tan jóvenes. Entonces, ¿de dónde proviene esa astucia fría? Quizá de la normalización de la violencia en medios y redes, quizá de entornos familiares donde falta comunicación asertiva, o tal vez de algún rincón insondable de la psique donde el abismo interior mira de vuelta, como en la célebre advertencia de Nietzsche. Lo cierto es que estos chicos cruzaron límites irreparables sin que nadie a su alrededor lo anticipara. Eran normales hasta el día en que dejaron de serlo de la peor manera. Existe también el elemento del entorno urbano o semiurbano. En los tres casos, ninguno ocurrió en tierras de nadie ni en contextos de criminalidad organizada. Sucedieron en comunidades relativamente seguras, en hogares, escuelas, barrios residenciales o en playas turísticas. Esto sacude la noción tradicional de peligro. Aquí el lobo no viene de afuera, nace de adentro de la misma comunidad. El monstruo tenía las llaves de la casa, el uniforme del colegio, el número de WhatsApp, los labios de la persona si lo miráramos desde una metáfora sentimental. Es la violencia que surge entre nosotros, intrafamiliar y entre amigos, la más difícil de prevenir porque se gesta en las sombras de lo cotidiano. ¿Cómo proteger entonces a una chica de su propio novio? ¿O cómo imaginar que un estudiante modelo va a estrangular a uno de sus compañeros? Estas preguntas dejan a padres, educadores y a la sociedad en general con un sentimiento de impotencia, pero también de fracaso. La sociedad contemporánea enfrenta un espejo oscuro con estas tragedias. Por un lado, estamos obligados a reflexionar sobre la salud mental y emocional de los jóvenes. ¿Los estamos educando en la gestión de la frustración, en el respeto hacia el otro, en el valor de la vida, en cómo sobrellevar una relación sentimental en buenos términos? Parece evidente que hay fallas, un vacío educativo en casa o en la escuela donde deberían inculcarse límites, empatía y manejo de impulsos. Por otro lado, estos crímenes nos hablan de un
vacío espiritual o existencial mucho más amplio. Vivimos en una era hiperconectada, pero paradójicamente con falta de conexiones humanas profundas y reales. Los ideales o proyectos de vida a veces se desvanecen y muchos jóvenes quedan a la deriva, llenos de nihilismo, de sensación de sinsentido. En ese caldo de cultivo, una desilusión amorosa, un embarazo imprevisto o incluso un enojo banal pueden detonar en respuestas violentas porque no ven de otra salida o porque no valoran las consecuencias de sus actos. Cuando el vacío interior se combina con la disponibilidad de medios para ejercer violencia, el resultado sin duda alguna es fatal. Estos casos nos gritan que prestemos atención. Las vidas de Fernanda, Valentina y Joaquín se apagaron por la acción de chicos que, en teoría, debían compartir con ellos sueños, aulas, risas, pero nunca la muerte. La juventud, que suele ser sinónimo de esperanza y futuro, en estas historias fue vehículo de destrucción, pero sería injusto y miope demonizar a toda una generación por los actos de unos pocos. Quiero pensarlo de esa manera. Entonces, interrogar qué factores llevaron a esos pocos a tal extremo es importante. Hubo señales ignoradas, se normalizaron conductas posesivas o agresivas porque son cosas de muchachos, falló la intervención temprana de psicólogos, docentes, familiares o cualquier persona que esté encargado del crecimiento de estas personas. Anyways, cada comunidad sacudida por estos hechos encontró en retrospectiva algunos indicios. En Coronel Oviedo se supo que el novio de Fernanda ya la había presionado para que de alguna manera interrumpiera su embarazo y que Micaela abiertamente trivializaba esta situación. En Punta del Este, amigas de Valentina sabían que Santino era celoso y era controlador. En la Boulaye trascendió que el compañero de escuela de Joaquín mostraba fascinación por videos violentos. Quizás si se hubiera actuado ante estas banderas rojas o quizás el fatalismo hubiera vencido de otra manera distinta. Al final lo que nos dejan estas historias es una advertencia, pero también un duelo. La advertencia de que debajo de la superficie apacible de nuestras ciudades, el vacío puede estar gestando monstruos de rostro familiar, y el duelo por jóvenes vidas perdidas que de alguna manera son las víctimas, que también son de alguna forma un símbolo para recordarlas por lo que fueron. En nombre de Fernanda, Valentina, Joaquín y de los muchos otros casos similares que desgraciadamente existen y no caben en este documental, tenemos la obligación de mirar ese abismo interior de manera colectiva. Debemos fomentar en nuestros hijos la empatía, el manejo de la ira, el respeto a la autonomía del otro. Debemos romper la glorificación de la violencia como solución de conflictos que a veces campea en la cultura y nos hace decir, oh, es que somos más hombres y resolvemos todo con golpes. Absurdo me suena escuchar eso. Y sobre todo debemos llenar ese vacío con presencia, amor y propósito. Ninguna ley por sí sola impedirá que un adolescente con el corazón en tinieblas cometa una atrocidad como las que revisamos el día de hoy. Se requiere por tanto una transformación mucho más profunda, una reconstrucción del tejido moral y afectivo. Estas tres historias son verdaderas y estremecedoras. Al contarlas aquí en este canal, solamente pretendo exponer hechos verificados, sino también quisiera dejar y suscitar, como ustedes saben, los que me ven desde hace años, suscitar la reflexión y generar la conciencia, que la filosofía se nutra de esta realidad asquerosa que a veces vemos en este canal. ¿Qué significa que nuestros jóvenes experimenten un vacío tal que los lleve a la violencia extrema? Solamente háganse esa pregunta. Quizás significa que como sociedad hemos descuidado su mundo interior, que hemos fallado en transmitirles un sentido de trascendencia y de comunidad. En última instancia, estos crímenes nos obligan a mirarnos al espejo. Como decía un antiguo proverbio, cuando una juventud pierde el camino, pregúntate, ¿quién les debía ser faro?
El vacío existencial de estos chicos es el reflejo del vacío de una sociedad que tal vez no supo acompañarlos. En memoria de María Fernanda Benítez le dedico este documental. En memoria de Valentina Cancela, que también le dedico este documental. Y por último, en memoria del joven Joaquín Esperani, que queda como relato y como testimonio sobre las advertencias que tenemos como sociedad. Sus tragedias nos imponen un deber impostergable: reconstruir los puentes afectivos con nuestros jóvenes antes de que el abismo interior los reclame. Solo así podremos evitar que las voces apagadas de esta generación se sigan perdiendo en la oscura noche de la violencia sin sentido. Es tiempo de encender luces en la oscuridad, de tender manos antes de que empujen al vacío, de escuchar los silencios antes de que se conviertan en gritos sórdidos de un crimen. En las historias de estos tres, por terribles que sean, está la oportunidad de aprender y transformar. Que su dolor no haya sido en vano. Espero que te haya gustado esta reflexión, mi querida leyenda, y si te gustó esta investigación también, déjame saber con tu misterioso like. No dudes en compartirlo con tus seres queridos si es que crees que amerita hacerlo. Recuerda seguirme en mis redes sociales si es que te interesa saber sobre mi vida. También, si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, nos vemos en el próximo caso.